Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bienvenidos a la primera tertulia de la nueva temporada de la actividad. Volvemos con las pilas cargadas y con muchas ganas de retomar nuestros encuentros después de estos meses de parón estival. Aquí estamos de nuevo en las tertulias literarias, cuarta temporada de esta actividad en la que cada primer lunes de mes recibimos a los mejores escritores de Burgos, de nuestra ciudad, para presentar sus últimos libros, con el fin último y primigenio de que dispongan de ese espacio en el que dar a conocer su obra. Y la verdad es que estamos muy contentos porque seremos un año más esa casa de la literatura burgalesa y estamos muy orgullosos de ello. Y con el invitado de hoy ya habrán pasado por aquí 25 de esos magníficos autores, ni más ni menos. Unas charlas que ya sabéis que posteriormente publicamos en el podcast de la actividad para darles una mayor difusión y conservarlas debidamente y poder volver a disfrutar de ellas. Las tenéis disponibles en el podcast del programa, las tertulias literarias, que además ya la tenemos en todas las plataformas disponibles, iVoox, Spotify, YouTube, Amazon, Apple, en todas. Y nada, daros las gracias como siempre a los presentes y a quienes nos estáis escuchando, y sin más preámbulos nos vamos a disponer ya a disfrutar de una conversación que creo que por la dimensión literaria, como os decía antes fuera de micros, que tenemos en el invitado de hoy, os resultará sumamente interesante. Recibimos ni más ni menos que a Ángel Rupérez. Bienvenido, Ángel. Gracias, encantado de estar aquí. Bueno, pues lo mismo te digo, enorme. Muchas gracias por venir en nombre de todos y doblemente gracias porque además haces el esfuerzo que vienes desde fuera de Burgos. No vives aquí, resides en Madrid, ¿verdad? Sí. Y pues eso, muchas gracias. Me voy a esforzar, como decía en la introducción, por hacer una breve presentación del invitado que tenemos hoy en las tertulias para quienes no tengáis el gusto de conocer en profundidad su magnífica trayectoria literaria, pero porque no es fácil hacerlo resumido. En fin, Ángel Rupérez es doctor en Filosofía y Letras y ha sido profesor de Teoría de Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de una importante bibliografía en la que tienen cabida obras de todo tipo, entre las que destacaremos su obra poética, porque tiene 8 poemarios publicados, incluidos en la antología que hoy presentamos y de la que hablaremos en profundidad. Además, es autor de numerosos estudios de crítica literaria, de poesía y de artículos en El País, concretamente en el suplemento cultural Babelia, desde hace más de 35 años. Todo esto lo acredita, yo creo, como uno de los mayores expertos y críticos literarios de nuestro país. Estamos ante un burgalés, Ángel Rupérez, que podría ser incluido perfectamente, yo creo, entre los poetas referentes de su generación. No en vano fue finalista del Premio Nacional de Poesía el año que se le otorgaron a otro gran poeta como José Ángel Valente, unos años antes de su fallecimiento. Y es importante señalar también la destacada trayectoria de Ángel Rupérez como traductor de la lírica inglesa y de un tiempo a esta parte también su incursión en la narrativa con varias novelas. La última de ellas vio la luz este año y también la mencionaremos durante nuestra conversación. Pero como decía, hoy vamos a tener el placer de revisar con él su antología poética, no sé si se puede llamar así. Bueno, son mis poemas reunidos. Poemas reunidos. Sí, hasta todo lo que he publicado, hasta el año 18, están en ese libro. Son los poemas, diríamos, completos, ¿no? Ajá. Pero es verdad que hay sobre todo hay un libro que inicialmente iba a incluir, que es inédito, que es un libro que escribí durante la pandemia. Pero cuando estaba en el proceso de composición del libro, de maquetación, me di cuenta de que no encajaba, porque el libro de la pandemia era un libro un poco especial, que se había escrito con un método un poco diferente al método, por decirlo así, entre comillas, que había seguido para escribir durante 30 y tantos años el resto de los libros. O sea,
el libro que quedó fuera lo escribí durante 1 mes y medio, cosa rarísima en mí, y por tanto llegó un momento en que dije, creo que no encaja. Lo dejé fuera y lo publicaré aparte. Perfecto. Pero estos son mis poemas reunidos. Poemas reunidos, editado por Casi una leyenda. Bueno, pues vamos a empezar. El libro recoge tus poemarios, como decías, publicados entre los años 83 Sí. y 2018. 35 años de poesía, es una obra voluminosa, como toda antología, que está estructurada cronológicamente y, por tanto, si te parece, vamos a seguir el Sí. mismo orden, el mismo camino a la hora de repasar la obra. Y, obviamente, lo primero de todo, para empezar, sí que quiero preguntarte por el origen del libro. ¿En qué momento decide uno o le piden publicar su antología poética? ¿Cómo fue ese momento y por qué se toma esa decisión? Bueno, repito que son los poemas reunidos, no la antología. Y bueno, es una decisión que tiene una dimensión, yo diría que prácticamente biográfica. O sea, llega un momento en que dices, oye, todos mis poemas a lo largo de 35 años están por ahí, la mayoría descatalogados, inencontrables, etcétera. Algunos no, pero la mayoría sí. Es el momento de reunirlos y es el momento de ver en panorámica para mí mismo, pero también para los que me han seguido, que son algunos, a lo largo de todos estos años. Y entonces esa es un poco la motivación, ver un poco en perspectiva toda tu obra, ¿no? Y verla un poco, pues justamente eso, reunida. ¿Qué ha pasado aquí? Y lo que ha pasado es lo que ves cuando lo ves en conjunto, comprimido en esas 400 páginas, que son bastantes. Total. ¿Sabes? Total. Empezaremos por tus primeros poemas publicados. Año 1983. Que os habla, me decías, eres joven, el que os habla estaba a punto de nacer, en el 84 nací yo. ¿Ah, sí? Fíjate, madre mía, Tú contabas qué con vergüenza. 30 años, ¿qué va? Yo contaba 30 años, sí. Contabas con 30 años, si no me equivoco, debutas con En otro corazón, Sí, tu primer poemario, una obra que desde mi punto de vista ya apuntaba a lo que iba a ser el resto de tu obra. Una poesía precozmente madura, serena. sí. ¿Dónde estabas y cómo empezó, cómo decidiste iniciar este camino en la poesía? A ver, digamos que yo, mucho antes de la publicación y de la escritura de este libro, yo ya estaba interesado en la poesía, había estado interesado en la poesía desde muy temprano. Digamos que yo empecé a escribir poemas, pues, yo qué sé, en 15, 16 años, por ahí como muy tarde, ¿no? Y entonces, pues, era una preocupación antigua, diríamos, que estaba en mi vida, también hecha de lecturas en todo aquel proceso de formación literaria, ¿no? Y entonces eso está ahí como larvado, está como latente en ti. Entonces, llega un momento en que se produce quizá una circunstancia un tanto azarosa, y es que al instalarme yo en Madrid coincido con un grupo de gente que, pues, en torno a una pequeña editorial que se llama Editorial Trieste, ¿no? Y entonces ahí se planteó un poco, pues, una posibilidad bueno, de estar ahí, digamos, ¿no? Y fue aquella motivación la que me hizo planear de alguna manera el escribir esta serie de poemas que formaron el primer libro, En otro corazón. O sea, hay un componente azaroso por un lado, pero también hay un sustrato antiguo que tiene, yo diría que 15 años y estaba larvándose toda una especie de, llamemos de vocación, llamemos de tendencia profunda, como queramos llamarle. Así fue, ¿no? Uh-huh. Y diríamos que tú creo que has dicho una cosa que está bien. O sea, es un libro que... bueno, está bien, por supuesto, que quiero decir que es aguda, es certera en ese sentido. Que yo creo que en ese libro se anuncian muchas claves que luego posteriormente se desarrollan de otra manera. Pero justamente al reunir los poemas me di cuenta de que en ese libro de poemas breves había una condensación que ni siquiera yo imaginaba que existía del todo y que ciertamente anunciaba posibilidades, visiones de la vida, del mundo incluso, que vendrían después y se desarrollarían de otra manera.
Lo cual creo que nos avisa de que estamos conformados de una manera que no conocemos. Es decir, se está creando en nosotros un mundo que ni siquiera sabemos que se está creando. Entonces aparece, tampoco sabemos muy bien cómo aparece, qué dimensión tiene, pero luego vemos que se va desarrollando, pero tampoco sabes que se va a desarrollar, pero se desarrolla. Y lo ves un poco en perspectiva, dices, joder, aquí está esto que luego está aquí. Voy a poner un ejemplo, porque mi condición de profe retirado me lleva siempre a poner ejemplos. Por ejemplo, en este primer libro, En otro corazón, tengo muy mala memoria, da lo mismo, hay un poema que avisa, que dice esta idea: hay que saber ver para saber vivir. O sea, tienes que mirar muy bien las cosas para vivir una vida, diríamos, con cierto fundamento. Bueno, por ese tipo de versos, de frases, decía yo que era precozmente madura para mí. Sí. Desde mi punto de vista. Que es una idea, 30 años. Es una idea que está ahí, en ese libro, y años después, sin darme mucho cuenta, casi la vuelvo a repetir. Como si fuera una especie de río subterráneo que está en ti y que vuelve a aparecer. La idea de que para vivir hay que mirar bien atentamente lo que tenemos alrededor, ¿no? Porque si no, no vivimos bien. Vamos a hablar de esa parte contemplativa. Un aspecto muy característico de tu obra, no es exclusivo tuyo, pero que es muy reseñable en tu caso, es la profusa utilización de imágenes relacionadas con la naturaleza. Sí. Esto que en esta época que vivimos tan egocéntrica, tan narcisista, a muchos les puede parecer algo ajeno, poco interesante, pero en realidad lo es, y nos atañe a todos. No voy a preguntarte lo que significa la naturaleza para ti, porque lo tenemos en tu obra, lo expresas perfectamente, observas, piensas, sientes a través de ella. Y es que, corrígeme si me equivoco, con esta lectura que yo hago, Ángel, no solo haces una evocación de la naturaleza, sino que la utilizas simbólicamente, es para ti un espejo en la que nos podemos reflejar. Por eso creo que en toda tu poesía hay, de forma metafórica, una profunda mirada a tu interior y a todo lo esencial que hay en nosotros, ¿no? Expresado de forma lírica, a través del medio natural. No se puede entender tu poesía, yo creo, sin conocerte a ti, sin el mundo vivo que nos rodea. La pregunta es, ¿cuál es el origen de esa utilización, de utilizar ese medio de expresión, el medio natural, de esa trascendencia en tu obra y en tu vida? Bueno, estoy encantado con lo que dices, porque creo que sigue siendo certero y agudo. Y creo que es penetrante lo que estás diciendo, porque creo que es exactamente así. Y me gusta oírlo decir en otra persona, ¿sabes? En otro lector, porque nosotros, los que cuando escribimos, no sabemos muy bien exactamente por dónde van los tiros. Y que nos lo digan otras miradas, otras lecturas, otras sensibilidades, nos ayuda mucho a comprender. Y creo que es exactamente lo que has dicho. O sea, si yo veo algún interés en lo que he escrito, va un poco en esa dirección. O sea, la naturaleza es un instrumento, o sea, es una realidad objetiva que yo he vivido cuando era pequeño. Esa es la historia. O sea, mi infancia es muy de naturaleza porque yo vivía entre un pueblo y Burgos. Por circunstancias familiares veníamos muchísimo a Burgos prácticamente todos los fines de semana, pero también tenía una conexión muy directa con la naturaleza de un pueblo, pues más o menos, no muy grande, pequeño, en fin. Y creo que toda la impregnación sensorial viene de allí. Pero la cuestión de fondo es que esa impregnación sensorial es verdad que adquiere una dimensión simbólica sin darle cuenta. Y esta es la cuestión. Es decir, yo diría que es un poco también este procedimiento hunde sus raíces un poco en toda la tradición romántica, digamos, de la que yo soy muy devoto y muy seguidor, porque los he traducido y los sigo venerando a todos ellos, ¿no? Y es un poco, pongamos, por ejemplo, un poeta que adoro, de la tradición inglesa, al que he traducido repetidas veces, recientemente sus cartas, que se llama John Keats, poeta que murió a los 26 años, ¿no?
John Keats tiene un poema muy célebre, un maravilloso poema, entre todos los poemas maravillosos que escribió, que se llama Oda a un ruiseñor. Y entonces, tú lees ese poema y está recreando el canto de un ruiseñor que oyó un día en una casa de campo de un amigo, esto lo cuenta su amigo, como estaba ahí Keats ahí afuera tomando notas, y de pronto un ruiseñor se hace oír, esto le llega al alma y lo convierte en un poema impresionante donde está el canto del pájaro, pero también toda una interpretación de la vida humana. La vida humana entendida como ascenso pletórico, lo pletórico del canto, fabuloso, fantástico, una especie de Mozart natural divino, y al tiempo la desaparición, la huida del pájaro, la huida del canto, la desaparición del canto, es decir, la desaparición, lo que tanto nos atañe en la vida humana, lo que desaparece en nuestras vidas, lo que vamos dejando atrás, aquello que se va definitivamente, es decir, desde la naturaleza interpretas la vida. Y ese método, ese mecanismo, es un poco modestamente el que yo creo que he manejado en varios momentos de mi obra, ¿sabes? Tenía aquí apuntada una cita que incluyes como epígrafe de Lo que han visto mis ojos, otro de tus poemarios, que es de William Wordsworth, sí. Y dice, y amo reconocer en la naturaleza y en el lenguaje de los sentidos el ancla de mi más puro sentimiento, la nodriza, el guardián y guía de mi corazón, el alma de mi ser moral entero. Sí, bueno, esa cita me parece impresionante. Es impresionante. Es muy impresionante, exactamente. Wordsworth es el padre de la poesía romántica inglesa, es el maestro indiscutido de Keats, al que Keats le veneraba. Tenía problemas con él porque Keats era un chico de izquierdas y Wordsworth era un hombre conservador. Se hizo conservador, no era inicialmente conservador. Al contrario, cuando era joven era un tío favorable a la Revolución Francesa, estuvo allí y tal, pero luego se hizo muy Tory, y a Keats le tocaba las narices esto. Pero le admiraba profundamente como poeta, y yo le admiro profundamente como poeta. Y esa cita representa un poco un universo al que yo me... Sí, yo lo tenía como muy la tenía apuntada porque yo creo que es claramente muy definitoria de tu poesía, sí. El vuelo de un pájaro. Pájaro de poetas ingleses, de canto misterioso, desconocido para mí. Almas sensibles te recuerdan, cautivas de tu vuelo, que imagino en con sutil trama azulada. Tu cuerpo menudo, ingrávido copo que viste las ramas de huidiza música, aletea tenue igual que una hoja cuando sopla el viento. De todos los pájaros, tú el elegido, nombre encantado de las lenguas más puras. I know it's right. Qué honor tener a Ángel Lupérez, de verdad, leer tu poesía, saber que tenemos un burgalés con este nivel literario, la verdad es que es increíble. Muchas gracias. Bueno, cuando hablé contigo para invitarte a venir, enseguida me di cuenta, lo percibí enseguida claramente que te hacía especial ilusión acercarte a Burgos, Sí. a tu tierra, a presentar tu obra, porque tienes una devoción especial por ella. La tengo. En tu poesía hay algunas referencias explícitas. Sí. Dedicas, por ejemplo, el poema Dulce Distancia. Me gustaría animarte a recitar si quieres. Sí, Lo tengo por aquí. Claro que sí. Esto es Burgos en la distancia, claro que sí. Hay varios poemas en varios de mis libros donde Burgos está presente. Está dedicado a tus padres. Está explícitamente o no, pero hay varios poemas. Antes, cuando he venido aquí, he venido en autobús y demás, he estado sentado en el espolón tomándome un café y un pastel
de la vieja historia burgalesa que se llama, no sé si los conocéis, un chevalier. Claro, tradicional burgalés, el He chevalier. estado allí tomándome un café, bueno, ha sido una gloria. Y he pensado como hay uno de mis poemas arranca de una escena vivida en el Espolón, precisamente. Pero claro, cuando lo escribes, no necesariamente lo mencionas, pero está ahí. Ya os lo podría. De hecho, he pensado, digo, igual se lo leo, pero es un poema un poco largo y no merece la pena. Pero este es más sencillo y ciertamente es Dulce Distancia, es la distancia que te separa de Burgos, pero que te permite también reencontrarte con Burgos, tanto en la memoria como en una presencia física. Yo vivo en Madrid hace muchísimos años, pero mis padres vivían aquí, he venido mucho aquí a verlos y todavía mis hermanos viven aquí, de vez en cuando vengo y tal, o sea que para mí Burgos y la admiro como ciudad muchísimo. Es una ciudad preciosa y yo lo pensaba esta mañana y digo, qué bonito es Burgos, de verdad. Sí, sí, os leo. Dice, brilla en la distancia la casa del verano. La ciudad es pequeña, de las que cansan pronto si de joven y niño has vivido allí siempre. Aunque si te alejas de ella, la memoria convierte sus parajes ajados en edenes perdidos. Aquellos bellos plátanos del paseo más grande, que cobijan legados de paseantes muertos y también de los vivos que aman su memoria. La estrechez de las calles de pasado y rumores, de portales sombríos, de siluetas esquivas que dejan leves rastros de almas cautelosas que han aprendido pronto que vivir es morir. Y la quinta de ensueño, como un bosque al lado, que en otoño se enciende con miríadas de hojas que fulgen como lámparas e invitan a soñar en diminutos fuegos, que si los amas, duran. Brilla en la distancia el patio silencioso, donde se alzan los árboles y los pájaros pían, y con grave indolencia deambulan los gatos. Brilla el mirador y la calle de al lado, el verano encendido, el convento no lejos, las miradas ocultas, los latidos callados, los tañidos devotos y ropajes antiguos que perduran en fotos de existencias perdidas. Y también brilla el río, el lento discurrir de aguas que deslizan luminosos recuerdos, luces de crepúsculo, arrobadas miradas, baños, veranos, gritos, calmas, paraísos. Incansable y renacida vida de cosas que pasaron, de seres que ahora mismo acuden a mi mente para ensalzar de nuevo el misterio del río. Burgos, Burgos, Burgos y Burgos. Bueno, El río, la quinta, que habéis vivido todos. El Espolón, o sea, Burgos. Me alegra que lo recuerdes porque es así. Me Hay parece hay bastantes sí, más. los hay. Sí, sí. Mira, ya que te tengo recitando y con las gafas preparadas y todo eso, te voy a proponer otro. Vale. Porque luego te voy a preguntar sobre Ok, este ok. poema. Es, yo creo que uno de mis favoritos. Es difícil elegir los favoritos porque hay tantos. Es difícil. Qué amable eres, Fernando. No, la verdad. Da gusto, Mira, es cortito, Sí. se titula Interior y después te voy a preguntar sobre Ok. este poema. Interior. Esta vida que alimenta al corazón solitario hunde sus raíces en recuerdos que son también olvidos. Cuando luego broten a su aire días idénticos y desgrane el alma pasión antigua, fina lluvia de sol dorará el lugar y hablará tenuemente el resplandor pasado. Imán que se desliza en futuro sin límites. Este sol como fruto crecerá sobre árboles desnudos que hoy también florecen. Corazón, ten en ti este flujo imparable y que la soledad te alumbre y que tu sino sea comprender lo que eres. Se me pone la piel de gallina. ¿De verdad? De verdad. Joder. Así es. Un lujo. Ahora que lees y escuchas este poema,
dice, Dora, este lugar, fina lluvia de sal. ¿Qué sientes? ¿Has comprendido, como dices al final, has comprendido lo que eres? Ahora que ha pasado el tiempo... Estamos hablando, este poema está escrito hace más de 40 años. Entonces yo creo que con perspectiva... Es todo un reto, ¿no? Todo un reto. Realmente... Igual te lo tengo que dejar pensar. No, es posible que sí que lo haya comprendido. Es decir, o sea, supongo que vuestra vida, mi vida, la de todos, es una vida que también se basa en la reflexión sobre lo que hacemos, lo que queremos hacer, cómo queremos orientar nuestra vida y la recapitulación que hacemos con frecuencia sobre todas esas motivaciones que nos orientan, ¿no? Entonces, yo creo que al final he acabado siendo quien quería ser y quizás comprendiendo a quién soy. Me da la impresión, pero dentro de una, quizá, no diré nebulosa, pero sí cierta, no diré inseguridad tampoco, pero la firmeza total es complicado. Pero claro, a mi edad tienes que tener una cierta seguridad de lo que has hecho, de lo que has querido hacer, de cómo lo has querido hacer y a fin de cuentas de quién eres, ¿no? Yo aquí me remito mucho a una figura a la que adoro, que es el filósofo Friedrich Nietzsche, ¿no? Que en uno de sus libros, creo que fue en el último o penúltimo que escribió, aquella autobiografía impresionante que se llama Ecce Homo, al final decía llegar a ser quien has sido siempre. O sea, eres y tienes que descubrir quién eres y tienes que confirmar eso en tu existencia. Pero ya lo eres, digamos, tempranamente ya eres quien quieres ser, pero no lo sabes. Y ese es el reto, es complicado. Totalmente. El reto de toda la existencia, ¿no? O sea, en fin, no es sencillo. Luego hablaremos de ese existencialismo. Vamos a seguir por ese camino, que nos hemos desviado un poco, pero vamos a seguir por ese camino de poemas reunidos. Llegamos al 85 con Las hojas secas y en él vemos una poesía, como antes veía, naturalista, pero más realista y descriptiva, más personal, en la que te fundes con la naturaleza en armonía. Haces en algunos poemas anotaciones en los subtítulos aclarando el momento en el que surgen o el lugar, como por ejemplo después de una traducción, contextualizando la lectura. En todo caso, me ha llamado la atención que es una edición esta sin un acompañamiento de notas, sin acompañamiento crítico. No sé si es iniciativa tuya o... Sí, no, así a pelo. Hay una nota en el prólogo que es tuya. Sí, una nota donde aclaro que ha habido ciertos cambios en algunos poemas. Ha habido ciertos cambios y hay uno, perdona que te interrumpa, Ángel, que me ha llamado mucho la atención comentarte, que dices que en algunos de los poemas han sido reescritos casi en su totalidad. Sí, es un poco arriesgado, pero me atuve al aval, digamos, de Juan Ramón Jiménez. Que lo mencionas. Sí. Que es para mí una inmensa referencia de la literatura española del siglo XX, no solamente como poeta, y Juan Ramón Jiménez fue un obseso de la reelaboración de sus poemas, hasta la locura quizá, porque realmente llega un momento en que uno piensa, realmente Juan Ramón puede que estuviera un poco tocado del ala, pero vamos, yo le admiro muchísimo en todo caso. Y un poco amparándome en él, yo me dije, si la experiencia que intenté plantear en este poema está viva, pero yo no estoy de acuerdo del todo con lo que me salió entonces, no se trata de aprovechar la edad que tengo y la experiencia que tengo para hacerlo mejor. Se trata de dar mejor cuenta de aquello que viví. Y esa especie de honestidad, digamos, es la que me ha permitido, junto con, repito, el aval de Juan Ramón Jiménez. Yo no lo cuestiono. Si Juan Ramón Jiménez no hubiera existido, me temo que no me hubiera atrevido. Pero como existió y él hizo algo parecido, en algunos casos, yo me he atrevido a hacer algo parecido, pero son muy concretos. Sí, muy concretos, hay muchísimos. La mayoría, el 90 y no sé cuántos % muy largo, no han sido tocados.
Bueno, vamos a la primera obra que publicas de los 90, Conversación en junio, año 92. Con él fuiste, ni más ni menos, como decíamos, finalista del Premio Nacional de Poesía. En él sigues un poco tus mismas líneas de expresión, pero aquí introduces un tema que me ha llamado la atención, es el tema del arte pictórico. Ah, sí. Los cuadros. En algunos poemas describes poéticamente lo que cuentan las obras que has escogido y me ha parecido un hallazgo muy reseñable. Son obras que el lector puede o no reconocer y tú has buscado la conexión, digamos, entre la poesía y la pintura. Eso es, sí. A ver, o sea, una de mis obsesiones como, yo diría, como escritor, también como profesor, es intentar hacer comprender a los alumnos que las artes están profundamente conectadas, imbricadas, hermanadas. Es uno de los temas favoritos al que he dedicado algunas de mis reflexiones teóricas, sobre todo en un libro que se llama Sentimiento y Creación, que tiene todo un apartado dedicado justamente a esta realidad que es muy antigua, que los griegos ya lo plantearon y también lo desarrollaron los latinos, por ejemplo, el poeta Horacio, abiertamente. O sea, la conexión entre las artes, y ya no te digo el Renacimiento, que es toda una esplendorosa desarrollo de esta conexión entre la literatura y el arte, entre la literatura y la pintura, ¿no? Entonces, ciertamente me atañe muchísimo y en este libro lo que pasó es que vi unas exposiciones en aquella época en Madrid que me marcaron o visité el Museo del Prado viendo cuadros que me marcaron. Y esa emoción es la que se convirtió en esos homenajes a esos maestros pintores, por decirlo de una manera, con un título de un libro que me gusta mucho, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, en ese libro hay uno de los cuadros, de los poemas que prefiero, pero todos me encantan, ¿eh? Es de un pintor italiano que me encanta, que era un pintor un poco raro, un poco fuera de las grandes tendencias pictóricas del siglo XX, ¿no? Las más valoradas por la crítica, por el mercado, todo esto, que se llama Giorgio Morandi, un pintor de Bolonia, que vivió un poco retirado y hizo una obra muy particular, muy maravillosa, muy fuera de onda y que a mí me llega al alma. Vi una exposición de él en la Fundación Marte en Madrid y me quedé tocado y de ahí nace ese poema, por ejemplo, donde aparece esa idea que mencionó antes de que hay que saber ver para saber vivir. No nos queda otra. O bien, otro pintor que adoro, de los más modernos, es el pintor estadounidense Mark Rothko, que para mí es lo más. Y también vi una exposición también en la Fundación Juan Marc y también me marcó mucho y quise homenajearle, ¿no? Pero también está Zurbarán, también está Tiziano, o sea, grandes maestros, o sea, entonces sí, es una forma de reconocer la pintura como un arte hermana que está cerca de mí profundamente. Y la literatura bucea en ella como lo he hecho muchas veces. No es nuevo del todo esto, para nada, ¿sabes? Y también hay homenajes a escritores. Exacto. En ese mismo libro, especialmente dos, que son dos cumbres para mí. Por un lado, San Juan de la Cruz, y por otro lado, el poeta Luis Cernuda, de la época de la guerra, ¿no? Y bueno, que se exilió y demás. Y entonces también es un reconocimiento explícito de grandes admiraciones literarias, ¿no? Que me han marcado de alguna forma. Aparte del poemario Conversaciones en junio, el otro que destaca en la solapa, porque tienes como dos destacados, el otro es Una razón para vivir, del año 98. Sí. Un título contundente. Sí. Unos versos que navegan en la confusión y en la verdad que hay en el mundo onírico, que en poesía yo creo que tiene gran importancia. Y este poemario habla de la esperanza y del paso del tiempo, ¿verdad? Claro, es que, a ver, el paso del tiempo es una de las más profundas experiencias humanas y a las que yo me atengo de una manera inevitable. O sea,
todo lo que escribo está marcado un poco por esa dimensión de lo que pasa, de la vida sometida a esa experiencia que se puede convertir al mismo tiempo y por eso mismo en memoria, y por ser memoria también es rescatada como para volver a dignificar o volver a dar una dimensión vital nueva a aquello que se ha vivido y que se ha perdido. O sea, ese mecanismo temporal vinculado a la memoria, paso del tiempo, es muy fundamental en mis poemas, en muchísimos, no diré en todos, pero sí en muchísimos. Entonces, el paso del tiempo es una realidad humana que conocemos muy bien, pero también sabemos que podemos atenernos, aunque solo sea como un recurso, no diré que a la desesperada, pero sí un recurso que vive en nosotros, que es la memoria que nos alimenta en cierta medida y que nos permite reconectar también con el presente. O sea, no es recrear el pasado por recrear el pasado, sino que es identificar en el presente motivos de gran categoría humanos y existenciales que hemos vivido en el pasado y juntar así las dos dimensiones de la vida. El presente que parece que ignora el pasado porque es presente, pero que no puede del todo ignorarlo porque inevitablemente reconecta con aquello que ha sido vital en ti mismo, en tu vida, y reaparece en ese instante. O sea, no es una, digamos, no es una abstracción, es algo como lo siguiente. Un poema mío, aunque vuelvo un poco, pero también está presente esta idea. Un poema que habéis visto todos, 1000 veces, en los cielos nuestros, los cielos castellanos y demás, que son los vencejos cuando empieza la primavera, ¿vale? Entonces vemos que los cielos se llenan de vencejos, que empiezan a chillar en el cielo y nos deslumbran o nos llaman la atención. Esa realidad que yo capto en un presente determinado y que me obliga, en cierta medida, a centrarme en eso, porque me ha asombrado. El asombro es uno de los orígenes, ya no solo de la filosofía, sino del arte. Ese presente conecta con la memoria involuntaria que está en ti, que está profundamente arraigada en tu vida, en tus visiones de infancia, precisamente, que es cuando tenemos las neuronas más infinitamente sensibles y permeables. Entonces se produce una conexión asombrosa entre el presente deslumbrado y el pasado que también estuvo deslumbrado. Y parece que el tiempo pasado es como que se fundiera con el presente y se conquistara una dimensión que a lo mejor me obliga a deciros una cosa que os puede sorprender mucho, una especie de eternidad. O sea, se produce como un momento eterno. Es como que el tiempo, con su dimensión erosionadora, desapareciera para convertirse en una especie de ser profundo y absoluto encarnado en unos pájaros que vuelan increíblemente. Esa es la idea que está presente en estos poemas. Cuando hablas de esperanza, claro, en cierta medida en mis poemas también hay esta dimensión. O sea, somos mortales, estamos abocados a la mortalidad y lo sabemos. Y nos puede preocupar mucho o menos o más, lo que sea, incluso nos angustia. Pero podemos percibir en nuestras percepciones sensoriales que hay una cierta trascendencia que nos redime de la mortalidad. Y esa sería esa dimensión que he dicho antes, en donde hay como una cierta eternidad en nuestras vivencias más sólidas y profundas. Esa conciencia, cuando se obtiene, da mucha paz, es muy liberadora, sí, total, ¿no? Absolutamente lo es como se obtiene una serenidad del que sabe que es finito, lo es. Pero en cierto modo trascendente. Eso es, así es, sí, exactamente es eso. O sea, es un fenómeno que quizá algunas mentalidades, o sea, no sé si las vuestras o las de otras personas, pudieran conectar con ese territorio que se llama espiritualidad, ¿no? O sea,
donde yo he oído a veces ciertas personas, y oye, con fundamento, hablar de estos temas, y yo he pensado muchas veces que es la propia poesía como fenómeno creativo que tiene todo un sólido, digamos, sostén humano, experiencial, existencial, la que te permite acceder a esos grandes descubrimientos que son exactamente redentores, o sea, porque de alguna manera nos permiten quizás atisbar que algo se mueve en nuestra circunstancia, pues, oye, limitada, que también nos permite concebir trascendencias que nos liberan de nuestras limitaciones. Pero si convertirlo en religión, en espiritualidad más o menos que circula en grandes círculos por ahí, no. Digamos desde una cierta modestia creativa, silenciosa, como más o menos yo veo la poesía, o sea, que no la veo de otra manera, ¿no? Y esto a mí me permite conectar también con uno de mis poetas de referencia, que es Rainer Maria Rilke, que en sus poemas, en algunos de sus grandes momentos, planteaba un poco esta misma cuestión. Y yo siempre he conectado con eso. Bueno, seguimos con el cambio de siglo, llegamos a Río Eterno, en 2006, una poesía trascendental, como estamos hablando, en la que buscarse a uno mismo, fundirse de nuevo en lo esencial, afrontar el devenir del tiempo, y una poesía que trasciende a la física, como estamos hablando, porque el ser utiliza el lenguaje para transformar su cuerpo y alma en lo esencial. Hay un poema homónimo de este libro con el que terminas el poemario, que está dedicado a Claudio Rodríguez. Ah, sí, claro. Claudio Rodríguez, insigne poeta castellano, ya fallecido, que ha sido también compañero tuyo y que lo considerarás maestro también. Total. ¿Verdad? Amigo y maestro. ¿Qué podemos decir? Se lo debo a Claudio Rodríguez, le debo todo. No puedo explayarme, pero os aviso que en esta misma editorial saldrá mi memoria de Claudio Rodríguez y ahí explico un poco todo. Cuál fue mi relación con él y hasta qué punto yo diría que cuando digo se lo debo todo, creo que se lo debo todo. O sea, le debo muchísimas cosas y para mí es siempre un motivo de satisfacción impresionante recordarle, tenerle en cuenta. Y hace poco en una... Bueno, es que no lo voy a comentar porque todavía no se ha publicado. Era esa entrevista que te decía, pero lo dejo, no lo menciono. Vale. Sí, no pasa nada. No, porque no se ha publicado, entonces no. Vale. Pues estaremos atentos. Sí, Estaremos atentos. pero hay un detalle en esa entrevista donde me piden una cosa y yo respondo y tiene mucho que ver con Claudio Rodríguez. Y bueno, es que para mí lo es todo, Claudio Rodríguez. Tuve una relación con él, digamos, estrecha, una relación que siempre me ha asombrado, cómo surgió, de qué manera se desenvolvió, con qué cierta, yo diría, pureza, sin nada raro, de las muchas cosas raras que rodean a veces las historias literarias. Absolutamente nada, de nada, ¿no? Un vínculo profundo, verdadero, sincero. Él me ayudó de una manera asombrosa, con algún detalle asombroso y sobre todo fue la relación humana que tuve con él, cómo le pude conocer en pequeñas o grandes conversaciones que cuento en este libro que saldrá pues a comienzos del 26. El 26. Sí. Pues sí. Ya dentro de... Ya te contactaré contigo para que me digas, oye, vente a hablar. Por supuesto, yo siempre os lo digo a los que pasáis por aquí. Os espero en la siguiente. Vale. Bueno, después tenemos Sorprendido por la alegría, que también abunda en este existencialismo. Por cierto, que hace alusión el título a un verso de Wordsworth, Surprised by Joy. Tú lo pronuncias muchísimo mejor. Ok, sí. Otra vez Wordsworth. Otra vez Wordsworth. Y llegamos a tu último poemario, que me gustaría hablar de él, que es Morir en Hiroshima. Sí. Un poemario que habla de la salvación, de la dignidad de un pueblo. Y hay algo verdaderamente llamativo en este poemario, de nuevo,
y es que al haber elegido este tema, un poco como homenaje, Sí. creo, a las víctimas de la bomba atómica, Sí. este contexto podría parecer que vas a hablar del horror, del dolor y de la muerte, de lo peor que anida Sí. en el ser humano, pero lo que haces es lanzar un mensaje de solidaridad, de empatía, de respeto y en definitiva de humanidad. Dices en uno de los versos: de Burgos a Hiroshima la luz era más grisácea. Mi pregunta es, bueno, te voy a preguntar más de una cosa sobre esto. ¿Cómo llega Ángel Ruiz Pérez a Hiroshima y cómo vuelve de allí? Sí, a ver, este libro ciertamente es un libro un poco raro porque su temática está muy circunscrita a una ciudad, a un hecho histórico terrible, como conocemos todos, y entonces es como que saliera un poco de la tónica de lo que yo había escrito hasta entonces y demás, pero si uno hurga, no sales tanto de esa tónica. No. No, o sea, digamos, hay unas continuidades también con respecto al anterior. ¿Por qué llegué yo aquí? Por una circunstancia también se puede decir azarosa. O sea, mi hijo mayor tuvo un amigo de origen japonés con el que estudió en Madrid, y este amigo le conectó con gente japonesa, digamos. Entonces Miguel, que es como se llama mi hijo mayor, pues estuvo en Tokio con su amigo y luego conoció a una chica japonesa, profesora de hecho suyo de japonés, porque Miguel estudió japonés, que vivía en Hiroshima, y entonces nos dejó, le ofreció a Miguel que visitáramos la ciudad y nos quedamos en su casa durante pues, prácticamente 2 semanas o puede que más, ¿no? Y entonces, pues eso fue, o sea, conocí la ciudad de esa manera, un poco azarosa, y resulta que me impresionó muchísimo porque la ciudad está totalmente atravesada por las huellas de lo que pasó. Y entonces, inevitablemente, te impregnas de lo que pasó. Entonces, eso te deja una huella, esa huella se convierte en una especie de pozo que está ahí conformando tu sensibilidad, tu experiencia vital, y hay un momento en que dices, necesito explicarme a mí mismo qué me pasó cuando visité esta ciudad. Y entonces utilizas la poesía como un método de comprensión de tu experiencia. De hecho, la poesía es una forma de comprender tu experiencia en todos los sentidos y quizás de hacer comprender a los lectores su experiencia a través de tu experiencia, si hay suerte. Es decir, si hay un lector que conecta contigo, puede que lo que tú intentas explicar de ti mismo le haga a él poderse explicar también su propia experiencia. Escriba o no escriba poesía, da lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, este es el origen, o sea, no es ninguna... Ahora me voy a poner a escribir, no, es que viví, pues pudieron ser tranquilamente hasta 20 días en Hiroshima, me impregné mucho de lo que vi allí, y todo aquello se conformó una especie de órgano que necesitaba desarrollarse. Y esa es la cuestión. Y ciertamente lo que hay creo que es una mirada como profundamente compasiva, o sea, profundamente entrando en la tragedia, estando casi al lado de ella y queriendo vivir con ella. Además es que al leerlo son versos que hoy nos resuenan por lo que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad. Sí. Tiene ecos en lo que estamos Sí. viendo, la barbarie está sucediendo en Palestina. ¿Tú te imaginas que dentro de 70, 80 años, como han pasado desde que pasó lo de Hiroshima, alguien escriba poemas en Gaza, Sí. como tú has hecho? Sí, y ojalá ocurriera. Ojalá ocurriera. Espero que ocurriera, necesariamente ocurriera. Y muchos poemas, muchos poetas se acercarán con el paso del tiempo o sin el paso del tiempo a semejante horror, porque es muy parecido a lo que pasó allí, muy parecido, aunque yo aquello no lo viví, pero esto sí que lo estoy viviendo. Y ciertamente me gusta que lo relaciones, porque está muy relacionado, ciertamente. O sea, es el horror por el horror, y eso deja una huella profunda que se verá con el paso del tiempo, se comprenderá
mejor todavía, pero no dejará de existir la misma impresión horrorizada y al tiempo volcada en la cercanía con las víctimas, que es un poco lo que hay en mi libro. Una y otra vez es ponerte en la posición de los que fueron víctimas y de los que son herederos de los que fueron víctimas y que viven en la ciudad donde se produjo semejante horror. Lo que quieras o no está presente. Aunque Hiroshima es una ciudad muy reconstruida, como lo será Gaza. O sea, Gaza será una ciudad reconstruida, pero todos los que se acerquen a Gaza vivirán inevitablemente el horror que se está viviendo hoy. Aun cuando esté reconstruida, esperemos que de una forma civilizada, Sí. no de la forma como imaginaron ese agresor tremendo que nos escandalizó a tantos, ¿no? O sea, Total. El milagro. La corriente era la misma, las aguas idénticas, el oleaje muy similar, los cebos iguales, el sedal igualmente tembloroso, la ilusión parecida, la luz más grisácea en Hiroshima que en Burgos y la algarabía semejante, como un regalo de Dios. El milagro fue que la memoria anulara las distancias, santificara el tiempo, borrara las inmensidades interpuestas y restableciera el paraíso perdido en el corazón de una ciudad arrasada por la bomba. Parecería un sacrilegio, pero fue así, exactamente así, y puede que ese sentimiento fuera exactamente la paz. Bueno, tenemos aquí otro libro presente que es su última novela, porque como decimos también escribe ficción y bueno, hemos hablado largo y tendido de este Poemas Reunidos, pero tenemos Esencial Azar, es la novela que se titula, editada por Cántico. Para los que no hemos tenido todavía la oportunidad de leerla, ¿qué nos puedes contar, Ángel, de lo que nos espera en sus páginas, en esa historia? bueno, o sea, yo lo primero de todo lo que os diría es que en mi persona, como en el de tantas personas, conviven dos géneros muy diferentes. La poesía por un lado, la narrativa por otro lado. Y parece que no tienen nada que ver entre sí, parece que son cosas que están muy alejadas la una de la otra, y aparentemente yo creo que es así. Pero luego en lo profundo creo que no es tan así. Que hay cosas que inevitablemente que vinculan a la poesía con la narrativa. Entre otras cosas porque muchas veces la poesía está metida en la narrativa y a veces la narrativa está metida en la poesía. Es así. O sea, se puede demostrar. En una clase cualquiera lo podríamos demostrar, ¿no? Entonces, es una novela, es ficción. Yo no soy partidario de creer que en los poemas hay una dosis de ficción suficiente como para considerar que la poesía se desenvuelve en el ámbito de la ficción, como algunos pretenden. Yo no estoy ahí. Entonces, es una historia que transcurre en Nueva York, en el Nueva York que viene después de la tragedia de las Torres, y en el que el protagonista, que es un crítico de cine, se ve involucrado en una serie de conexiones personales, especialmente con hombres y con mujeres, que le llevan un poco a verse absolutamente sorprendido por la capacidad que tiene la vida de provocar circunstancias azarosas que resultan al fin de cuentas reveladoras. ¿Y reveladoras de qué? Y esta es la cuestión.
sin darse cuenta, este hombre, que es una especie de cuarentón, se da cuenta de que esos encontronazos con gente que conoce al azar en esa ciudad, esos encontronazos le devuelven a un Madrid de los años 80, que él ha vivido. Ese narrador ha vivido ese Madrid de los años 80. Y entonces se produce como una conexión constante entre el presente que vive en Nueva York con una serie de personajes, mujeres y hombres. Con algunas mujeres establece una relación sentimental, y el Madrid que vivió y que en los años 80, y que de alguna manera involucra a algunos de los personajes que ha conocido en Nueva York. Y dice, ¿cómo? Por eso es esencial azar. ¿Cómo? Que esta persona, este señor, son posiblemente personajes que yo pude conocer en el Madrid de los 80, y eso le obsesiona, le hace como convertirse en una especie de detective de sí mismo y de su pasado, e intenta no forzar las cosas, sino quizá llegar a la conclusión de que es altamente probable que esos personajes que ha conocido estuvieran involucrados en su vida de los 80 en Madrid. Esa es un poco la historia. Interesante. Más o menos. Pues sí. Y bueno, decíamos la conexión con la poesía, es difícil justificarla, pero yo diría una cosa que creo que vale para todo lo literario. O sea, lo literario es, o la literatura, es una forma de intentar comprender de una manera, si se quiere, profunda la experiencia humana, tal como la quieras imaginar en distintas circunstancias, contextos y demás, pero a fin de cuentas la experiencia humana más profunda. Y creo que la literatura se justifica siempre porque tiene esa aspiración a revelarnos algo de la experiencia que todos vivimos, pero no algo que nos aleje de lo que vivimos, sino que nos acerque a lo que vivimos. Quiero decir, si lees esa novela, a lo mejor ocurre que de alguna manera te implica, no porque hayas vivido lo mismo, sino porque de alguna manera imagines que la experiencia humana también puede ser esa cosa un tanto sorprendente que se produce en este libro. O si lees un poema puedes decir, joder, a mí esto no me pilla muy lejos de lo que yo creo haber sabido de mí mismo, de mí misma, en no sé qué circunstancia. Yo creo que la literatura busca eso, y por ese lado no veo grandes diferencias entre la poesía y la narrativa, porque ambas buscan exactamente lo mismo. Y si no buscan eso, yo me apeo, no me interesa, no me interesa nada. O sea, la literatura por la literatura como ejercicio, digamos, de brillantez verbal, de sofisticación constructiva, si no hay un fondo humano que la justifique, no me interesa. Claro, porque va en detrimento de lo que estás contando. Sí, sí. Muchas veces. Totalmente. Eso es lo que... Por eso es muy apreciable, desde mi punto de vista, muy valorable tu poesía, tu obra, porque hay un ritmo, una sonoridad, un equilibrio de los versos, una cadencia y un control natural de la técnica que no va en detrimento, como decía, de lo que cuentas, de la belleza de los versos, y eso es lo que bueno, los hace únicos y los hace brillantes, y yo es que ya me ves, que estoy entregado, estoy maravillado por tu obra. Ya este libro se ha convertido en un libro de cabecera para mí y en un referente, y nada, voy a dar paso al público, si te parece bien, Ángel, toda la vida. para que te pregunten lo que quieran. Si preguntar algo, yo encantado. Bueno, pues quiero decir que a mí me ha encantado, que me ha despertado unos sentimientos especiales. ¿Ah, sí? Sí, porque yo en algún momento también he querido escribir algo, cosa que no he llegado a hacerlo, pero he tenido ese sentimiento de hacer algo así, ese estilo, no eso. Y entonces me ha hecho recordar aquellos tiempos. Qué bonito, qué bonito. Que nunca estuve. Por supuesto, claro, ¿dónde está ese Me ha sentimiento? gustado mucho, he tenido unos sentimientos muy especiales. Pues es verdad lo que dice Fernando, nunca es tarde. Sí. Estás a tiempo, ¿eh? Pero te tienes que meter.
Me falta tiempo, ahora estoy pidiendo nietas. ¡Ay, Dios! Pero bueno, si se quiere... ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Hay que hacer ahí un esfuerzo, Sí, no sé cómo... sí. Muchas gracias. Sí, sí, gracias a ti. Eso no te pasa a ti, Ángel, no estás criando nietos. No, lo cual no quiere decir que no me encantaría, ¿eh? pero no me toca por el momento. Vale, vale. ¿Alguno más? ¿Alguna más? Hola, qué buenas tardes. Hola. Agradecerle su presencia y su viaje a Madrid. Espero que haya sido productivo. Encantado. Para nosotros seguro que sí. Encantado de estar aquí, me encanta. Dado que en una cabeza técnica como la mía, la poesía es un poco algo como de casi, no de otro país, casi de otro planeta. ¿Ah, sí? Sí. Supongo que habrá técnicos que tienen un contacto distinto al que he tenido yo con ella, que es exactamente ninguno. Pero sí que comprendo, viendo poesía como la que nos ha leído, que sale muy de la profundidad de las tripas de uno. Cuando uno lee una poesía que ha escrito hace 30 años, 35, 37, recuerda ese momento, todos esos parámetros que circularon por la cabeza a la hora de escribir una cosa así. Recuerda todo ese momento de efervescencia tan profunda, al menos a mí me lo parece. ¿Se puede recordar ese instante desde cuando uno se autolee 30 o 40 años después? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, a lo mejor no, a ver, con una precisión absoluta, pero creo que todo lo que has hecho, lo que has escrito, evoca una circunstancia que te resulta más o menos reconocible y que te vincula a ese momento de cierta exigencia que es la que te llevó a hacer eso, es decir, a escribir eso. Era como una necesidad vital, era como una forma de dar cuenta de algo que estabas viviendo que no podías dejar pasar. Y esa necesidad vital es la que creo que deja una huella en ti mismo, que luego la reencuentras cuando conectas con aquello que escribiste. Entonces yo te contestaría que en líneas generales sí conectas. No está borrado aquello, sino que te sitúas y sabes por qué lo hiciste, cuándo lo hiciste, por qué lo hiciste y respondiendo a qué necesidad. Siempre, para mí, tiene que haber una necesidad profunda para hacer lo que haces. Si no, no vale, para mí. O sea, todos los poemas que he escrito y que he publicado, quiero decir, porque he escrito muchos otros que no he publicado, porque no me parecían interesantes, todos los poemas que he escrito han respondido a necesidades vitales profundas, vinculadas a momentos de mi vida que requerían esa atención, porque si no tenía la sensación de que estaba como no obedeciendo a la vida y lo que la vida me pedía en ese mismo instante, fuera lo que fuera el motivo. Cualquiera de los podría abrir y decirte, mira, este mismo poema era una exigencia, una imposición de la vida a mí mismo, ya fuera en un instante de ese tiempo o ya fuera como una imposición de la memoria. La memoria vuelve, retorna, se vuelve a situar en tu vida y tienes que escribir por narices sobre eso, porque es necesario hacerlo, porque si no lo haces, estás traicionándote a ti y traicionando a la vida. Entonces es ese mecanismo un tanto impulsivo, exigente, inevitable, o sea, está marcado así, tiene que ser así, ¿no? Y si eso, o sea, y si no es así, en mi opinión, las huellas de lo escrito no traslucen veracidad, no traslucen, yo también suelo utilizar a veces la palabra autenticidad.
tienes que notar algo de eso para que lo que leas te resulte interesante. Y yo espero que mis lectores pues perciban algo de eso cuando lean algo de lo mío. Porque realmente mi experiencia fue así. Nada de lo que hay aquí fue escrito, digamos, por una especie de toreo de salón. Hagámoslo para llenar un libro, para poderlo publicar, para complacer a esta u a otra tendencia que está en el ambiente, que te puede hacer simpático con este, con aquel y con aquel otro. No. Tiene que ser algo nacido de ti, que se impone ante ti, ante todo. Tú eres el juez, tú eres el que ejecuta y eres el juez. Y si luego no conecta con las tendencias modernas o contemporáneas, que no conecte, pero conecta necesariamente contigo. Y creo que a partir de ahí probablemente conecta con algunos lectores, que perciben esa veracidad, esa casi fatalidad. Tenía que ser así. Este hombre está hablando de verdad de sí mismo, de lo que sea lo que le haya pasado, porque ciertamente es nuestra experiencia humana. Es que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, la literatura nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y es probable que ayude a los lectores, yo también soy lector, a comprenderse a sí mismos. Y a decir, joder, aquí hay algo que me atañe, que me importa, porque es la vida humana, no es la técnica, la floritura, el llamar a la atención a los entendidos, mira qué tal. No, no es eso, no van para ahí los tiros, para mí. Qué suerte tener grabado todo esto. Creo que lo vamos a escuchar más de una vez. Darte las gracias de nuevo, Ángel. Como digo, ha sido un placer enorme y una suerte tenerlo grabado porque, como digo, lo vamos a escuchar y vamos a reflexionar mucho sobre lo que ha pasado hoy aquí. Pero tenemos que dejar de marchar y os tengo que dejar de marchar a vosotros. No sin antes agradeceros también a vosotros que hayáis venido. Espero que hayáis disfrutado y bueno, igual que el público que está escuchando el podcast, que además escuchará algún poema más. Se está oyendo en... Esto se oirá, está grabado y se oirá cuando lo publiquemos. Y además hemos grabado un par de poemas más con la voz de nuestro compañero Arturo, que verás, tiene una voz increíble. Qué bonito. Y nada, nos vemos el mes que viene en una nueva tertulia literaria en la que recibiremos... por cierto, antes de dejar de marchar, la pregunta. Aquí hacemos una cosa, que es que yo no hago todas las preguntas. Hay una pregunta que le vas a hacer tú al siguiente invitado sin saber quién es. Y como iba a decirlo, digo, no lo voy a decir, porque así Ángel no lo sabe. Okay. Vale, entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Es un escritor burgalés, es lo único que te puedo decir. ¿Por qué escribes? Adiós. ¿Por qué escribes? ¿Y para qué escribes? ¿Y para quién escribes? Pues me temo que te va a decir algo parecido, de lo que has dicho antes. Okay. Bueno, espero. ¿Por qué escribes? ¿Para qué escribes? ¿Para quién escribes? Muy bien, pues esa pregunta va a ir para el escritor Daniel Dilla, que nos traerá su novela Odiseo. Será el próximo 3 de noviembre. Y nada, os espero aquí y en el podcast. Y mientras tanto, nos vemos en la biblioteca. Y como digo siempre, seguid leyendo y recomendando a los magníficos escritores burgaleses que tenemos, que bien lo merecen. Nos vemos y hasta pronto.